¿Bello? ¿Está grabando? Es que no se ve ninguna. ¿Cómo así? Ya chicos, vamos a ver los mecanismos de regulación del filtrado glomerular, autorregulación del flujo. Es muy importante. Entonces el riñón, mira, tiene un rango de autorregulación que va entre los 80 y los 180 milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Ya? En ese rango, ¿cierto?, se regula el flujo renal. Cuando ustedes vean después los objetivos de la hipertensión arterial siempre es bajar la presión arterial bajo 140 o 130 dependiendo de la condición, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, que el riñón siga sufriendo daño, porque la relación que tiene el sistema cardiovascular con este, ¿cierto?, es absoluta. Bueno, en eso participan una serie de mecanismos que los clasificamos como extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos del sistema renina y en los intrínsecos, ¿cierto?, está el reflejo biogénico y el sistema de retroalimentación tubulo-glomerular. Entonces, mira, ahí tiene un registro de 10 minutos las variaciones de la presión arterial y el flujo sanguíneo. ¿Qué le pasa al flujo sanguíneo? ¿Qué pasaría si no ocurriese? La filtración sería constante. Claro, la filtración sería mayor o menor dependiendo de la presión arterial. ¿Cierto? Entonces, estos mecanismos son importantes por eso, porque mantienen constante el flujo sanguíneo primero y mantienen constante la filtración. ¿Ya? Súper importante el riñón que mantenga un adecuado flujo de sangre. La causa principal de la falla renal es la hipotensión por deshidratación. ¿Ya? Un amigo mío corrió una maratón de Londres, me llama y me dice: oye, me duele la espalda, me orino hace 2 días y ando mareado. Está hospitalizado en la clínica con falla renal. No tomamos mucha agua, no tomamos bien agua durante la carrera. ¿Y por qué pasa falla renal? ¿Puede ser reversible o...? Es que depende del daño que se genere. Siempre quedas con un daño, entonces quedas con un porcentaje de funcionalidad renal menor que te condiciona la vida, básicamente, porque pues limita el consumo de alcohol, limita el consumo de sal, limita el consumo de nivel de estrés al que puede someter el riñón. Cuando fue la maratón de Temuco, la primera maratón de Temuco que hicieron acá, también les pusieron pura agua en los puestos de abastecimiento y mucha gente llegó con síntomas y signos de síndrome nefrítico, que es como lo previo a la falla renal. Recuerdo que el doctor Bustamante, que era compañero en ese tiempo de oficina, neurólogo, y me decía: escucha, llegaban al turno 15, 20 personas con deshidratación severa, falla renal. ¿No hay una carrera de que ver bebé de cotal? ¿Cómo? ¿La isotónica? Sí, pues hay que tomar bebida isotónica. Tiene estos requerimientos basales de la carrera, que son como 1 litro de agua, 500 miligramos de sodio, 50 miligramos de potasio, 100 gramos de carbohidratos. Esos son como unos requerimientos básicos. Si no los cumplen, desafían. ¿Ya? Ahora vamos a ir a eso. ¿Ya? Ya verán. Entonces, este sistema de regulación, ¿cierto?, está dado por mecanismos locales
que se liberan, ¿cierto? Por estas células que están aquí que se llaman células mesangiales, ¿ya? Y ya vimos que podían cambiar su tamaño, ¿cierto? Y varias cosas. Pero liberan sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Aquí vamos a hacer un repaso de las vasoconstrictoras, ¿cierto? La endotelina, la angiotensina 2, la vasopresina, la noradrenalina, el factor activador de plaquetas, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el tromboxana 2, la prostaglandina F2, los leucotrienos y la histamina, vasoconstrictoras. Y las vasodilatadoras, los péptidos natriuréticos, la dopamina, las prostaglandinas y todas las sustancias que aumenten el AMP cíclico. De las que están acá, ¿cierto? Son súper importantes la acción de las prostaglandinas como mecanismos de autorregulación y control del riñón. Entonces, van a ver ustedes que más adelante hay una patología renal provocada por el consumo de analgésicos, que son inhibidores de prostaglandina. Entonces generan un bloqueo del mecanismo. Por eso, por ejemplo, los analgésicos que inhiben las prostaglandinas no se pueden dar antes de una cirugía, porque ahí hay riesgo de hemorragia. Hay riesgo de hipotensión. Y en cualquier situación de hipotensión o cualquier riesgo en que el riñón pueda verse afectado, yo necesito estos mecanismos de autorregulación activos. Los necesito tener bloqueados. Porque hay distintos tipos de prostaglandina. Tu sistema inmune conmigo, el 18 sábado. La F2 alfa, la I2 y la E2, ¿se acuerdan? La F2 alfa es constrictora, igual que la F2. Y la I2 y la E2 son vasodilatadoras. ¿Ya? Ahora, también otro factor que aparece aquí, que lo hemos visto muchas veces, es la dopamina, ¿ya? Que aumenta el flujo sanguíneo renal. Entonces ustedes cuando un paciente con un desbalance hemodinámico se le infunde dopamina para mantener el flujo sanguíneo renal en esa situación de desbalance hemodinámico, en una hemorragia o inestabilidad hemodinámica general. El paciente está con una infusión de dopamina para mantener el flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Ya, entonces esas sustancias se van a liberar a través de un mecanismo que se denomina sistema de retroalimentación túbulo-glomerular, que lo tienes ahí. Entonces, mira, lo que hace la presión arterial, ¿cierto? Regula el flujo plasmático glomerular y la presión glomerular, ¿cierto? El flujo plasmático glomerular controla la tasa de filtrado glomerular. Y ahí interviene, ¿cierto?, la presión osmótica y la presión coloide-osmótica plasmática. ¿Sí? Bueno, esto genera una regulación del glomérulo. ¿Ya? Pero también eso, ¿cierto?, genera un cambio en la concentración de compuestos, de solutos, en el túbulo contorneado distal. ¿Ya? Porque si hay, por ejemplo, si hay más filtrado va a haber más reabsorción en el túbulo proximal, ¿cierto?, en el asa de Henle, y en el túbulo distal va a haber una concentración determinada de sales. Si hay menos filtrado, todo va a tener, ¿cierto?, también una reabsorción en el túbulo contorneado proximal, y al túbulo distal va a llegar a una concentración distinta de sales. ¿Ya? Entonces, este túbulo contorneado distal, ¿cierto?, genera cambios del flujo asociados a la concentración del sodio cloruro. ¿Ya? Si está baja la concentración del sodio cloruro, va a liberar sustancias vasodilatadoras. Si está alta la concentración de sodio cloruro, va a liberar sustancias vasoconstrictoras. Y eso lo sensa el riñón en la mácula densa, ya que son esas células especializadas del túbulo distal que están aquí. Entonces, sensa aquí la concentración de sodio cloruro, ¿ya? Entonces, si están altas las concentraciones de sodio cloruro, estas células liberan sustancias vasoconstrictoras y contraen la arteriola aferente. Y si está baja la concentración de sodio cloruro, quiere decir que hay menos filtrado, por lo tanto hay menos concentración de sales. Y eso va a liberar sustancias vasodilatadoras que van a aumentar el flujo sanguíneo. Y eso se conoce como sistema de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Entendieron? Ya. Ahora, el otro sistema de regulación es el reflejo miogénico, que está acá. Y ese tienen que tener en cuenta ustedes, cuando hablamos del reflejo miogénico, nosotros hablamos de la tensión generada sobre la pared del vaso.
¿Ya? Entonces, si cae el flujo sanguíneo, ¿qué pasa con la tensión? Disminuye. ¿Y qué va a hacer el vaso sanguíneo? Se va a relajar. Y si aumenta la tensión, se contrae. ¿Ya? Y ese principio es básico que lo entiendan. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en el caso de la presión arterial, eso genera en los vasos periféricos, ya vimos presión, lo evaluamos y todo, ¿cierto? Si aumenta la presión arterial, los aumentos de la presión arterial en la hipertensión arterial, inicialmente el cambio fisiopatológico es un aumento del gasto arterial. Y eso genera aumento de la resistencia periférica. Y a la larga ese aumento de la resistencia periférica se transforma en hipertrofia vascular periférica. Porque está sostenidamente, ¿cierto?, la contracción del vaso sanguíneo periférico. ¿Sí? Ya en esto, eso es el reflejo miogénico. Ya el riñón lo hace, ¿cierto?, para regular su flujo sanguíneo constantemente. ¿Ya? Entonces, si cae la tensión, vasodilatación. Si aumenta la tensión, vasoconstricción. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver en los 3 sistemas que nos quedan. El respiratorio igual tiene su sistema de regulación a través del reflejo miogénico. El digestivo igual tiene un sistema de regulación a través del reflejo miogénico. ¿Ya? Eso es absolutamente intrínseco, independiente de los factores extrínsecos. Aquí se considera extrínseco el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se considera extrínseco. ¿Ya? Y eso, mira esto, mira lo importante que es. Tensión, presión interna, presión externa por radio. Entonces mira, la presión interna, nosotros lo podemos, que es la presión arterial, pero la presión externa, ¿puede afectar la función renal? Sí, por supuesto. Entonces, puede afectar la función renal porque, por ejemplo, el riñón hay que saber dónde está ubicado, retroperitonealmente. Entonces, la tensión generada sobre el riñón puede hacer que cambie el flujo sanguíneo. Porque si aumenta la tensión externa, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo renal? Disminuye. Y si disminuye el flujo sanguíneo renal, ¿qué hace el riñón? ¿Ah? ¿Trata de? Ya, pero si no puede aumentar el flujo, ¿qué hace? Porque si cae el flujo sanguíneo renal, ¿qué se libera? Renina. Se activa el sistema renal que decía el aldosterona. Entonces, a usted le hace sentido que la obesidad genere esto. ¿Cómo? La grasa retrocapsular que se pone por fuera del riñón comprime el riñón, disminuye el flujo. Presión externa. Y el riñón responde liberando renina. Y la renina libera angiotensina, aldosterona. Entonces el riñón termina reabsorbiendo más sales y agua. Entonces una persona con sobrepeso hipertensa, ¿qué le va a pasar? Su presión arterial va a ser más alta todavía. Más alta. Y por eso es un problema. Y cuando ustedes vean las medidas no farmacológicas, que todavía no tenemos que ver los fármacos, son las únicas que hacen algo con la presión arterial, la efectividad de disminuir de peso y disminuir el consumo de sales está por sobre todas las otras. ¿Ya? El problema, y se lo he dicho varias veces, el problema de los hipertensos es que creen que tomándose los medicamentos está bien. Y los medicamentos que se están tomando son para bloquear los mecanismos de respuesta, no para sanarlo. Lo único que lo podría ayudar, disminuir de peso, hacer ejercicio y consumir menos sal. Ya, de hecho, los estudios
los antecedentes del MinSal, ¿cierto? Esas tres cosas combinadas logran disminuir en 10 milímetros de mercurio la presión arterial en 3 meses. Eso es harto. Ya. Bueno, el reflejo, entonces esto funciona así, pues ahí está el lumen de la arteriola, aquí tenemos el lumen del túbulo, ¿cierto? Aquí se están captando las concentraciones de iones, ¿sí? Y eso genera, ¿cierto?, un cambio en estas células, que estas son las células de la mácula, y eso promueve la liberación de sustancias que pueden ser vasoconstrictoras o vasodilatadoras, pues ahí tienen varios. Ahí está la adenosina, ahí está la prostaglandina, los tromboxanos, ¿cierto? Los demás son las enzimas que facilitan la conversión de la fosfolipasa 2, que convierte el ácido araquidónico. Y ahí dice, ¿cierto?, mecanismos postulados de la señalización de la mácula densa. ¿Ya? Y ahí están los eventos, ¿cierto? En lo primero, ¿cierto?, el flujo genera cambios en la composición del sodio cloruro. Ahí están del 1 al 6 los eventos que la sustancia está para generar constricción o relajación del vaso sanguíneo aferente, la arteriola aferente. ¿Ya? Entonces, si nosotros, ¿cierto? Uy, qué bueno el techo es. Mucha que voy arriba. Pero bueno, si nosotros generamos, ¿cierto?, un aumento en la tensión de la arteriola aferente, va a disminuir la tasa de filtrado neuronal, ¿ya? Y también el flujo plasmático renal, ¿ya? Y eso va a hacer disminuir la presión hidrostática del capilar, ¿ya? Y si nosotros contraemos la arteriola eferente, ¿cierto?, vamos a aumentar la presión hidrostática del capilar, vamos a aumentar, ¿cierto?, la tasa de filtrado y el flujo plasmático renal. Mira lo que tienen aquí, ¿cierto?, en un paciente, el flujo en la tasa de filtrado glomerular versus la presión de la arteria renal. Entonces, mira, en un paciente control, esa es la presión, con angiotensina 2, antagonistas, con fármacos que bloquean la angiotensina 2, que existen. Valsartán, losartán, ¿lo han escuchado? Entonces, lo que hacen esos compuestos, ¿cierto?, pueden hacer que disminuya el flujo sanguíneo, perdón, la presión renal, y con ello, ¿cierto?, favorecer el flujo sanguíneo del riñón. Miren acá, aquí tienen algo que es súper importante. ¿Qué pasa si cae la tasa de filtrado glomerular? Aquí está la tasa de filtrado glomerular normal, que es 125 ml por minuto, ¿se acuerdan? Entonces, mira, cuando yo tengo una tasa de filtrado glomerular normal, las concentraciones de creatinina se mantienen en 1 o bajo 1. ¿Se acuerdan que dijimos 0,5 y 1,5? Algunos de ustedes me dijo. Pero si yo hago caer la tasa de filtrado glomerular, ¿ya? Por ejemplo, si cae bajo 60, que es como un número clave, ya la concentración aumentó al doble. Y eso ya es falla renal. ¿Ya? Y ven ustedes, si cae a 20, por ejemplo, eso, las concentraciones suben a 7 o a 8. De ahí en las indicaciones clínicas, una tasa de filtrado glomerular inferior a 30 es un paciente candidato a diálisis. ¿Ya? Una tasa de filtrado glomerular de 20 a 40, de 40 a 60, pero 60 es como el límite de lo que puede soportar. Aquí está y uno de los factores que más se evalúa es la creatinina. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la creatinina? Porque la creatinina es una sustancia que no se reabsorbe. ¿Cuáles son los valores normales de creatinina? ¿Plasmática? Sí. 0,5 o 1,5. Tú aprendes de siempre 1. 1. Los pacientes siempre tienen 0,8, 0,9, 1, 1,1. No bajan de ahí. No cambian de ahí. Pero un paciente con falla renal tiene 3 y un paciente con falla renal aguda tiene 7, 8. Porque está con anuria, por el paciente con falla renal. Ya. Ahí están los factores que aumentan la tasa de filtrado glomerular, las dietas hiperproteicas, ya vimos, ¿cierto?, que aumentan la excreción de desechos nitrogenados. ¿Ya? Por ejemplo,
también una rhabdomiolisis, ¿cierto? Que la ruptura de células musculares también aumenta la tasa de filtrado glomerular porque aumenta la excreción de desechos. ¿Ya? El riñón funciona así. Entonces, debería orinar más, pues, si tiene algún tipo de esas cosas. Si tiene hiperproteica o si tiene rupturas de células musculares internas. Pero es por la producción de bases nitrogenadas en exceso. Bueno, el factor de crecimiento análogo a la insulina, porque actúa ahí en el arteriol aferente, más bien es como un hallazgo. Y los factores que la disminuyen, esos sí son muy importantes que lo entiendan. Disminución de la presión hidrostática del capilar por una hipotensión, por una deshidratación. Aumento de la presión coloidosmótica plasmática, ¿cierto? Por deshidratación. ¿Ya? Hay un ejemplo. Aumento de la presión del espacio de Bowman por obstrucción urinaria. Disminución del flujo sanguíneo renal en una insuficiencia cardíaca. Disminución del coeficiente ultrafiltrado en la enfermedad renal intrínseca, cuando se dañan las nefronas. Por eso que lo único que puede afectar el coeficiente ultrafiltrado es un daño de las nefronas. ¿Ya? Ya. La tasa de filtrado glomerular nosotros la estimamos con el aclaramiento de la creatinina. ¿Ya? Esta es una prueba en la cual, ¿cierto? Tú tienes la concentración, tienes que recolectar orina por un periodo de tiempo, y eso te va a dar la concentración de creatinina urinaria en el tiempo que se recolectó. ¿Ya? Después tienes el volumen de orina, la cantidad de orina recolectada, y tienes la concentración plasmática de la creatinina. Y ahí la calculas, ¿cierto? Con esa fórmula. Eso te da el aclaramiento de la creatinina, que te sirve para ver, ¿cierto?, el correcto funcionamiento del filtrado glomerular. ¿Ya? Ahora, una sustancia para que sea útil para evaluar el aclaramiento o la tasa de filtrado glomerular tiene que ser una sustancia que se filtra pero que no se reabsorbe. No sirve una sustancia que se reabsorbe. ¿Ya? Por ejemplo, la Coca-Cola, si no se reabsorbiera, sería un buen parámetro para medir la tasa de filtrado glomerular. Lo que haces tú es medir la concentración, o das una concentración conocida, ¿ya? Normalmente la inulina, por ejemplo, la sustancia que se usa, se inyecta por la vía endovenosa, la concentración conocida, y después se recolecta la orina. Y ahí tú ves cuál es el aclaramiento de la sustancia. ¿Ya? ¿Cuánto uno eche, cuánto sale? ¿No hay una diferencia? Sí, pues, así te da el aclaramiento, pero por unidad de tiempo. ¿Ya? Y ahí hay una serie de correcciones de la tasa de filtrado glomerular, ¿cierto? Que les pueden ayudar. ¿Ya? La velocidad de filtración glomerular estimada, la creatinina sérica, el nitrógeno ureico plasmático con la albúmina. Y ahí vas viendo, ¿cierto?, diferentes formas también de estimar la tasa de filtrado glomerular. Yo tengo ahí una guía de cálculos que la vamos a desarrollar la otra semana en el taller, porque está con algo pasársela ahora, así lo desarrollamos. Están llenos de cosas. Profe, usted dijo que el aumento de la concentración plasmática de creatinina finalmente puede llevar a una falla renal, ya sea una diálisis. Aumento de la concentración plasmática es como un indicador, porque la creatinina en todo momento la está eliminando. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa si esos valores bajan de lo normal? ¿Qué pasa Que si bajan llegan casi a cero? Claro, no Sí, sé, no muy sé. raro, porque la creatinina tú la estás produciendo todo el tiempo. ¿De dónde viene la creatinina? Del metabolismo de la fosfatocreatina. ¿En serio sabes lo que es esto? Ya, la fosfatocreatina lo que hace, ¿cierto?, es la molécula que convierte el ADP en ATP. Entonces, cuando esta traspasa un fósforo inorgánico, se convierte en creatinina.
Y la enzima que cataliza esta reacción se llama creatininquinasa. La creatininquinasa. ¿La habían visto antes? Bueno, esta es una proteína absolutamente intracelular. Absolutamente intracelular. ¿Ya? Hay una... está la secada muscular y otra secada, la secada cerebral. ¿Ya? Es absolutamente intracelular. Entonces, la CK también es un parámetro que, por ejemplo, si yo tengo un paciente con la CK elevada, o ustedes van a tener un paciente, yo no tengo paciente. Ustedes tienen un paciente con la CK elevada, ¿qué le pasa? ¿Qué me indica? ¿Ah? No, pues sí, debería estar dentro de la célula, ¿cierto? Ya, a ver, analicemos eso, porque eso es súper fácil. Saquemos la Coca-Cola. Ya, esta debería estar dentro del músculo. Si está elevada en sangre, quiere decir que hay ruptura muscular. Entonces, si por ejemplo usted va hoy día, ¿cierto?, y hace ejercicio, con Matías van los dos a hacer ejercicio, ¿cierto? Y mañana yo les envío la creatinina quinasa muscular en plasma, va a estar elevadísima. Elevadísima. ¿Sí? Es que son las dos isoformas. Son las dos isoformas. ¿Sabes por qué es importante? Porque hay una que es mezcla de ambas, que es la CKMB. Y esta sí que es importante. Porque esa está en el músculo cardíaco. Entonces tú, si tú tienes esta elevada en sangre, quiere decir que usted tuvo un infarto. Entonces, son súper importantes. ¿Ya? Entonces son... ¿Ah? No, ¿te acordabas de esto? Sí, fue físico. Entonces la CKMB, la CKM y la CKP, ¿cierto? Así se llama. La CKMB es la específica del músculo cardíaco, entonces tú puedes ver infarto, bueno, hoy día hay troponina que se puede diagnosticar hay troponina cardíaca que tú la puedes medir en sangre, que es más sensible, ¿ya? Pero la CKMB la siguen usando. Ya, pero la creatininquinasa es la enzima que cataliza el traspaso del fosfato, de la fosfatocreatina a la ADP para convertirlo en ATP. Entonces esto está produciendo en todo momento. Porque todas tus células hacen eso. ¿Sí? Y son la segunda fuente energética. ¿Sí? Por eso la gente se suplementa con creatina. Para cargar los músculos de creatina. ¿Sí? Y tener más fuerza para levantar. Que levantan pesas, tener más fuerza para correr. Ahora, farmacológicamente esos suplementos alimenticios son como no muy aceptados. ¿Ya? Profe, pero tú eres una persona que consume en exceso también de ese suplemento, ¿también le puede producir una falla renal? Sí, también, pues se toman con agua, mucha agua, porque le aumentan la... Lo que pasa, la creatina se tiende a acumular dentro del músculo y tiende a absorber agua el músculo. Entonces te genera un estado de deshidratación que tú lo compensas tomando agüita. Y hace que los músculos sean más grandes. ¿Cuál gráfico? El gráfico de la... Ahí está. Entonces, si nosotros tenemos una... Entonces, si cae la tasa de filtrado, Vamos a tener gran concentración de creatina. aumenta la creatina porque no se está eliminando y tú la estás produciendo en todo momento, por eso que es difícil que baje, porque tú la estás produciendo en todo momento. Por eso hay que tomarlo con harta agua para no provocar nada. No, pero no piensa en el suplemento, piensa que usted produce creatinina. Ah, Sus células producen creatinina en todo momento porque convierten el ADP en ATP. Entonces la creatinina está siempre, un producto desecho que tu cuerpo siempre lo está produciendo y tu riñón siempre tiene que eliminarlo. Y una de las gracias que tiene la creatinina es que el riñón lo filtra, lo secreta, pero no lo reabsorbe. Se elimina completamente.
¿Ya? Por eso que se mantienen tan bajas las concentraciones. ¿Ya? Y por eso sirve para estimar la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? O sea, todas las sustancias, por ejemplo, mira, los fármacos tienen una tasa de aclaramiento, todos tienen una tasa de aclaramiento. Yo voy a ser algunos de los que trabajamos en la investigación. Por ejemplo, el Propofol tiene unos 56 ml por minuto, porque es una sustancia que se reabsorbe. Entonces no es igual a la tasa de filtrado glomerular, pues la tasa de filtrado glomerular es 125. En cambio la de la creatinina es 125, en la tasa de aclaramiento. Es igual a la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la aclaramiento? La cantidad de molécula que se elimina por unidad de tiempo. Eso se llama aclaramiento. ¿Ya? Hay unos que tienen, por ejemplo, unos medicamentos que duran mucho en el cuerpo, como el Diazepam, que su tasa de aclaramiento es de 1, de 1,2 ml por minuto. Poquito, entonces eso hace que es porque ese medicamento en el riñón se reabsorbe. Entonces no se elimina muy poco. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que pensar eso. Bueno, en los cálculos yo no hago pensar eso. Cuando una sustancia se filtra, ¿ya? Si no se reabsorbe, tú la vas a poder recolectar al 100%. ¿Cierto? Y normalmente su aclaramiento, el aclaramiento de la molécula va a ser igual a la tasa de filtrado glomerular. Te va a permitir medir la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? En cambio, si la sustancia se reabsorbe, el aclaramiento va a ser menor que la tasa de filtrado glomerular. ¿Ya? ¿Esa es la Clarence? Sí, aclaramiento. ¿Y eso no lo vamos a ver más? Sí, lo vemos. Todavía estamos empezando. Hemos tratado de empezar. Ya, mira. Aquí ustedes tienen, ¿cierto?, el filtrado glomerular y la obesidad. ¿Ya? ¿Qué cambios produce, cierto, la obesidad en la tasa de filtrado glomerular? Y alteraciones crónicas, porque yo les decía que el riñón, ¿cierto?, crónicamente, ¿cierto?, la afección, las enfermedades que afectan al riñón son la diabetes y la hipertensión, ¿cierto?, de forma crónica. Y eso, la diabetes porque afecta a la microcirculación siempre, y la hipertensión es porque ya hemos visto algo que el riñón va a generar mecanismos compensatorios que son perjudiciales para el riñón. ¿Ya? Ahora, en la obesidad, ¿cierto?, lo que usted va a tener, ya hemos dicho algo, ¿cierto?, un aumento de la reabsorción de sales en el túbulo proximal. Eso está dado porque hay más angiotensina 2, hay más estimulación simpática del sistema nervioso, del riñón, hay más insulina, porque normalmente tienen hiperglicemia, hay mayor presión osmótica peritubular, hay mecanismos de transducción y de sensibilidad a nivel de los túbulos renales, que son moléculas que son capaces de generar un cambio estructural ahí. ¿Ya? Bueno, eso genera, ¿cierto?, una disminución de la disponibilidad de solutos en la mácula densa. ¿Ya? Por el mecanismo de retroalimentación tubulo-glomerular. Y eso genera, ¿cierto?, entonces dilatación de la arteriola aferente. ¿Ya? Esto es por factores locales o factores sistémicos. Estamos repasando hasta aquí lo que hemos visto antes. ¿Ya? Eso produce, ¿cierto?, algo que aumenta el flujo sanguíneo por unidad de nefrona. Profe, ¿por qué tiene un signo de interrogación? ¿No siempre se dilata? Que no se conocen totalmente todos los factores que lo afectan. ¿Ya? Bueno, dice que genera, ¿cierto?, un aumento del flujo plasmático por unidad de nefrona. O sea, en cada nefrona está aumentado el flujo plasmático, como consecuencia de todo esto que se generó acá. ¿Ya? Y eso genera, ¿cierto?, un aumento de la presión glomerular. La hipertensión sistémica se suma a esto
la dieta alta en sales, el bajo número de nefronas funcionales que se van dañando día a día, y la dieta hiperproteica, ¿cierto? También suma esto, ¿ya? Y el efecto, ¿cierto?, de la constricción de la arteriola eferente, de la angiotensina y la aldosterona, se suma. Entonces el glomérulo está sometido a estrés. ¿Sí? Ya. Eso genera un aumento del filtrado, ¿ya? Y aumenta, ¿cierto?, el estrés sobre los podocitos, las fuerzas de estrés de roce sobre los podocitos. Y eso produce ciertos mecanismos que llevan a cambios funcionales de los podocitos, que desarrollan algo que se conoce como el borramiento podocitario. Entonces los podocitos empiezan a perder las conexiones que tienen entre sí. ¿Y qué va a pasar con eso? Proteinuria. Entonces empieza a haber proteinuria. Entonces, lo primero que ves, ¿cierto? De hecho hay unas tesis por ahí de identificar proteinuria en personas obesas, hay unas tesis por ahí publicadas. Tienen microalbuminuria y proteinuria, ¿cierto?, de baja cuantía, ¿sí? Pero ya es un daño estructural del riñón que se va generando. ¿Ya? Hay una distensión de la membrana basal y los glomérulos, hay una glomerulogalia, que los glomérulos tienden a ser más grandes. Ya lo que antes, cuando yo estudié, se llamaba supernefrona. ¿No? Ahora se perdió un poco ese tiempo, ese concepto que yo lo busqué hace poquito y no lo encontré. Profe, pero esto de una situación de alguien con obesidad, entonces no hay ningún método de regulación. Porque al final sería como... Que los métodos de regulación son los mecanismos compensatorios que tiene el riñón. El sistema renal de aldosterona, el sistema simpático, están ahí. La insulina está tratando de regular la glucosa y es perjudicial para la función renal. Pero por ejemplo, la hipertrofia de los podocitos y su apoptosis al final termina en eso. Claro. Y es algo continuo al final de que los podocitos El daño van a seguir continuo en el tiempo. Y al final se debería arreglar simplemente con que la persona empezara con tratamiento fármaco y con dieta y ejercicio. O ya tendría que... No, lo primero son las medidas no farmacológicas, dieta y ejercicio. Ya. Vamos a empezar a estudiar, ¿cierto?, la reabsorción tubular y la secreción tubular activa. Ya que son los otros procesos que vienen después. Una vez que el filtrado glomerular, ¿cierto?, pasa a los túbulos, ¿cierto?, este líquido filtrado que tiene iones, agua, glucosa y que no tiene proteínas, ¿cierto?, se enfrenta con un capilar que sí tiene muchas proteínas, que tiene una presión oncótica elevada. Y este capilar, ¿cierto?, que es de la arteriola deferente, da origen a los capilares peritubulares, y ahí se genera, ¿cierto?, una interacción. Y esa interacción, ¿cierto?, es algo que ustedes vimos el primer semestre, en la primera prueba, ¿cierto?, que era transporte epitelial. Y vamos a volver al transporte epitelial. Ahora entienden la relación entre la primera prueba de riñón. Ya. Bueno, nosotros filtramos 125 ml por minuto, 7.5 litros por hora, o sea, en una hora se filtró toda la sangre del cuerpo, ¿cierto? En una hora. ¿Sí? Y 180 litros por cada 24 horas. Pero orinamos solo 1.5 litros. O sea, un 99% de lo que se filtra se rasura. ¿Sí? Y hay una tabla, mira, que muestra distintos valores. Por ejemplo, hay sustancias que el agua un 99,2%, el sodio un 99,4%, el potasio un 86,1%, porque el potasio lo eliminamos más porque el potasio lo usamos como mecanismo estabilizador del voltaje celular. Se llaman canales de potasio reguladores de voltaje. El calcio, ¿cierto? Un 98,2%, el bicarbonato un 100%. Hay gente que dice 99%, 99,9%,
pero es un 100%. La glucosa en un 100%. El cloruro en un 99%, los aminoácidos en un 100%. ¿Ya? La urea en un 50%. Vamos a ver cómo es el ciclo de la urea, pero finalmente se elimina toda la urea. Ya, la reabsorción tubular entonces ocurre en el espacio tubular, ya que funciona como un epitelio funcional. Entonces, acuérdense ustedes que en los epitelios funcionales nosotros teníamos una membrana apical, ¿ya? Una membrana vasolateral. Entonces, en esta membrana vasolateral predominan los mecanismos de transporte activo primario y en esta membrana apical predominan los mecanismos de transporte activo secundario y difusión facilitada. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una reabsorción transcelular y una reabsorción paracelular. Ahora, esta reabsorción paracelular normalmente es dependiente de cargas. Entonces nosotros vamos a ver que inicialmente, por ejemplo, el cloruro pasa por la vía paracelular porque aquí se llena de cargas positivas, entonces el cloruro pasa. ¿Sí? Y después, en una parte, el cloruro facilita la reabsorción de cargas positivas. Hay más cloruro en este espacio y hace que las cargas positivas pasen en otro lugar, en otro segmento. ¿Ya? Bueno, y de ahí, ¿cierto? Los elementos reabsorbidos van al capilar peritubular. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen ciertos sistemas de transporte único, se llaman uniporte, sistemas de transporte acoplado, que lo llamamos cotransporte, ¿cierto? O sin porte y antiporte cuando son en distintos sentidos. ¿Ya? También vamos a tener canales iónicos y también vamos a tener ciertas moléculas de transporte activo primario que gastan también. ¿Ya? Y lo primero que vamos a analizar, ¿cierto? Porque lo analizamos por segmento, el túbulo contendido proximal, que reabsorbe entre un 70 y un 75% de lo que se filtró. Y aquí ocurre algo que es súper importante. Leíalo. El túbulo proximal, ¿cierto? El túbulo proximal se enfrenta al capilar peritubular. El capilar peritubular que viene de esto. Entonces, este capilar peritubular, ¿cierto? Tiene una alta presión oncótica y una baja presión hidrostática. Entonces, mira, lo primero que se reabsorbe aquí es agua. ¿Ya? Y para ello el túbulo proximal, bueno, por diferencia osmótica, pero también el túbulo proximal tiene aguaporinas. Entonces mueve agua, ¿cierto? De tal forma que al final del túbulo proximal, en el segmento final del túbulo proximal, tú vas a encontrar que la concentración es la misma. ¿Ya? Entonces, por ahí hay unas preguntas son clásicas de la fisiología. La reabsorción del túbulo proximal es isotónica porque busca un equilibrio. ¿Ya? Entonces tú aquí, al principio, la osmolaridad de este líquido es baja. ¿Ya? Es de 100. Y de este alta. 600. ¿Ya? Y después, ¿cierto? Se igualan. ¿Ya? Porque se mueve el agua. Lo primero que se mueve entonces el agua por osmosis y por difusión facilitada a través de las aguaporinas. ¿Ya? Ya, en este segmento también ocurre la reabsorción de bicarbonato y de glucosa. Y ahí, ¿cierto? Está el rol del riñón en algo que va pegado a riñón, que es el balance ácido-base. Que lo vamos a ver como clase y que entra en la prueba de riñón. ¿Sí? Balance ácido-base. Entra riñón, ácido-base. Sí. Entonces, bueno,
Y ahí vamos a ver, ¿cierto? El riñón tiene mecanismos para reabsorber bicarbonato y eliminar ácidos, eliminar protones. ¿Ya? Y otra cosa que ocurre, ¿cierto? Aquí es la reabsorción de la glucosa, de un 100%, y aminoácidos. ¿Ya? Ahora, esto funciona como un epitelio, entonces este genera un gradiente electroquímico que facilita esto. ¿Ya? De tal forma que si yo bloqueo este transporte cae. ¿Ya? O por ejemplo, ustedes se dan cuenta que a veces, por ejemplo, cambia la composición iónica del túbulo y eso afecta el transporte. ¿Ya? Por ejemplo, la acidosis tubular es una complicación de salud. Porque eso quiere decir que hay muchos protones en el túbulo. Ahora, el pH urinario varía. Puede cambiar, ¿cierto? Puede ser ácido o puede ser básico. ¿Sí? Pero ¿qué es la glucosuria? Cuando empieza, o sea, la diabetes, cuando empieza a... Produce glucosuria. Sí. ¿Y qué hará la glucosa al ser eliminada? Si no se reabsorbe la glucosa, ¿Pero por qué no se reabsorbe? esto se va a afectar. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no se reabsorbe glucosa? Porque se satura el transportador, porque estos sistemas cumplen el mismo principio que hablamos al principio de año, que son específicos, son saturables y aceleran la velocidad también. ¿Ya? Bueno, ahí tienen el túbulo contenido proximal en su segmento inicial. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, la reabsorción del bicarbonato. ¿Cómo se reabsorbe el bicarbonato? Vamos a verlo acá. Entonces, el bicarbonato se reabsorbe, se filtra como bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato viene en la forma en como nosotros transportamos el CO2 en la sangre. ¿Ya? Entonces, el bicarbonato, cuando llega a la luz del túbulo, es una base, ¿cierto? Pero el túbulo puede cambiar su pH. ¿Sí? Entonces, tiende a unirse al hidrógeno y forma el ácido carbónico. ¿Ya? Y este ácido carbónico, una enzima que se llama anidrasa carbónica, que la vamos a ver ahora mucho, porque están todos los sistemas que nos quedan por estudiar, es importante. La anidrasa carbónica convierte el ácido carbónico en agua y CO2. Y vean ustedes que ahí el agua y el CO2 pasan adentro del túbulo. Y después dentro del túbulo, la anidrasa carbónica intracelular lo convierte de nuevo en ácido carbónico. ¿Ya? Entonces, después dentro de la célula ocurre la reacción inversa. Y esta anidrasa carbónica, perdón, este ácido carbónico, en un medio básico como el de la célula, entrega un protón y un bicarbonato. Entonces, el bicarbonato se reabsorbe por el cotransportador sodio-bicarbonato, que está en la membrana apical, perdón, vasolateral,